Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos, difíciles, embarazosos, complicados, fatigosos, dificultosos y arduos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles con la esperanza de que algún día sean de utilidad. Y si disfrutan del contenido, les invito a que nos sigan en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast y también pueden suscribirse al canal de YouTube. Nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y pueden escribir a argumentosincómodospodcast@gmail.com. Y hoy nos acompaña nuevamente Osvaldo Luna. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más. Ya era justo y necesario que empezáramos con un nuevo tema en tus podcasts, porque ya soñaba con asesinos seriales todo el día. De verdad, desayunaba, comía y cenaba asesinos seriales. Ya me estaba convirtiendo en uno. Ok. Aún no. Aún no. Me falta escuela. Pues sin más preámbulo, pues comencemos, no sin antes mencionarles que este episodio está atascado, lleno de spoilers. Su pinche madre, para que no empiecen de mamadores de ¿por qué no avisan, güey? Sí, está lleno de spoilers. Spoilers. Entonces, ¿Y ahí está el tema? espérame todavía. Sale por aquí arribita, ¿no? Sí, de hecho, ajá. Por eso no lo dije. Pues comencemos. Échale la intro, como dicen los youtubers. Porque hice una intro. Pues bueno, desde su publicación en 1971, la novela de William Peter Blatty, El Exorcista, fue todo un fenómeno a nivel Estados Unidos y después a nivel mundial. Llegó a vender 13 millones de copias solamente en los Estados Unidos y se mantuvo 57 semanas consecutivas en la lista de bestsellers del diario de Nueva York, New York Times. Lo que llevó a su adaptación a la pantalla grande en 1973 bajo la dirección de William Franklin, con el guión escrito por el mismo William Peter Blatty. El Exorcista consiguió en el año de 1974 dos estatuillas de oro en la categoría de Mejor Sonido y Mejor Guión Adaptado. Aparte de conseguir 7 nominaciones al Oscar, en los Globos de Oro también logró 4 premios a la Mejor Película, al Mejor Director, al Mejor Guión y a la Mejor Actriz Secundaria. Todo un clásico del terror, protagonizado por Ellen Burstyn. Oye, esta chava que es la mamá, sale en Requiem por un sueño, es la viejita, güey. Ah, sí, me acuerdo. Sí, muy buena, la verdad. Sí. Y pues, ¿qué decir de la protagonista? Linda Blair. Y Max von Sydow. Que la mataron como 3 veces a Linda Blair. Ya sé. De hecho, yo crecí creyendo que estaba muerta. O sea, vi la película cuando estaba morro. Y yo creo que de la adolescencia, hace 5 o 10 años, yo creí que estaba muerta, de verdad. Igual que la niña de Juegos Diabólicos, que ahorita se me fue el nombre. Ah, la de Poltergeist. Poltergeist. No recuerdo ahorita el nombre, pero yo pensaba que era también como que ese clan de que las teníamos en concepto de que estaban muertas, pobrecitas. Sí, de verdad. Sí, ya sé. Es que hay muchas cosillas ahí extrañas. Pero bueno, todo eso. Entrando en contexto, ¿cuál fue tu primera experiencia con este libro y con la película? Obviamente vi primero la película. Me considero una persona tolerante a... Pinches, ay. Me considero una persona tolerante para el terror. ¿A los ladridos? Ya sé, ignórenla. Tengo guardián. Para que vean que sí se pone a trabajar. Entonces, me considero una persona tolerante para el terror. Y desde chico me gustaron siempre. Era bueno para verlas, incluso yo solo, a oscuras en casa, aunque viviera con mis papás. Pero debo de admitir que cuando se estrenó esa película en el famoso cine Alameda, que digo, no era el cine Avenida, el que estaba en Carranza. Mi mamá nos llevó a verla, sí, de verdad, hicimos un cohete para que me dejaran a mí pasar, porque yo tendría como 5 o 6 años, yo creo.
Y yo así bien chingón de, no, sí, la Pero en el remake, cuando la relanzaron, ¿no, güey? Pues todavía ni nacías cuando se publicó. Cuando fue el remake, la edición La reedición, sin ¿no? censura y todo eso. Ajá, sí, ¿no? Sí, no, Sí. me llevaron a verla al cine. Y debo reconocer que es la única película en mi vida, a mis 21 años, más 10 de experiencia, que es la única película que me traumó 6 meses. Literal, no podía ir al baño en 6 meses sin prender todas las luces y llevar un crucifijo en la mano, porque muy buena película. Esa fue mi primera experiencia con la película. Ajá. Me traumó, pero es muy buena, ¿sabes? Hay que reconocerla. Sí, La sí. vi, la veía con trauma. Y en el caso del libro, que pues ya también entraremos ahorita un poquito más a detalle, pero fue un libro que elegimos para el círculo hace como un año, Como 2 años, güey. como 2 años. Sí. Y es un libro, híjole, súper fluido, muy bien logrado realmente, o en este caso la película muy bien lograda. Claro que varía en un par de cosas, también ahorita los vamos a comentar, pero me encantó. Es un libro de verdad que si no se han iniciado en la lectura o no son que lean de manera continua, pueden iniciar. Es una muy buena opción, muy buen libro. Sí te da miedito, sí te da el yuyuyuy. Yo creo que Daniel sí se traumó un par de semanas también. Dice que tenía que leer en los hoteles con la luz prendida. Ah, sí, dijo, ¿verdad? Entonces digo, no era en mi caso. Pero sí es un libro que si lo estás leyendo con, no sé, la mitad de atención, sí te transporta a las escenas y la neta está muy chingón. Sí, la verdad es que yo, igual que tú, vi primero la película. Vi primero la película y la vi también ya en la remasterizada, en la nueva. Yo creo que es la que te da la escena de... La de las Porque la escaleras. viejita no la No, tenía. la viejita no tenía. Esta fue una escena en su momento borrada. Y también, o sea, la vi y sí me ocasionó, sí me impactó. O sea, por supuesto, sí dije, "Ay, güey, qué pedo". Y desde entonces las películas que hablan acerca de posesiones satánicas, ese pedo, la verdad es Tuvieron que... un hit, güey. O sea, Sí, yo sí, me sí. acuerdo que a partir de eso salieron... O sea, todo el mundo tiene exorcismos. El exorcismo del Papa, el exorcismo de la esquina, el exorcismo del Oxxo. Chingo de películas del Oxxo a partir del exorcista. Sí. Que erróneamente todos le decimos el exorcista a Linda Blair, o sea, a Ya sé, Regan. güey, qué pedo. Vemos su fotografía o incluso ahorita que estamos en temporada de Halloween, si alguien se quiere disfrazar de Regan, no dice me voy a disfrazar de Regan, güey. Ah. Del exorcista. Haz como disfrazado del Ay, qué exorcista. pedo. ¿Sabes? O sea, Sí. me suena tipo como me voy a disfrazar del Bromas o del Risas, alguna mamada así. Pero sí. Pues sí, o sea, y digo, vayamos comenzando con y la experiencia que tuve con el libro fue igual que la tuya, o sea, vaya, en el mismo círculo de lectura donde estamos, pues elegimos ese libro y pues vaya, ya ahí fue donde Muy buena elección. nos dimos Sin pedos. cuenta que, pues que la verdad es que es un libro muy bueno. Pero bueno, el autor hay que tomar en cuenta, siempre lo he dicho, el autor William Peter Blatty, o Blatty, o como ya era una persona que se dedicaba a hacer guiones de películas, o sea, él estaba inmiscuido en la parte de Hollywood, hacía guiones, hacía programas de televisión, o sea, y en algún momento él quiso adaptar o hacer una obra de no ficción en relación a un exorcismo, porque él llevó una educación jesuita. Entonces él tenía como que esta inquietud porque hace tiempo él leyó de un caso de un exorcismo de un niño y como que le causó cierto impacto y él Fue el caso real, ¿no? El del niño. Exactamente. En el que se inspiró. Ajá. Y él quiso hacer una obra de no ficción al respecto, tomando en cuenta pues todo el conocimiento que él tenía religioso como de educación jesuita, pero al final pues él siguió trabajando y nunca lo hizo y no lo llevó a cabo. Después ya pasó el tiempo y él decidió pues ya hacer una obra, pero ya al final la hizo de ficción. O sea, no era su intención, pero al final lo hizo. Y hay que tomar en cuenta que él escribió este libro en 9 meses. O sea, en 9 meses él todos los salía de trabajar, porque él hacía guiones para comedia, ni siquiera era una persona que hiciera este tipo de obras. Y se puso a trabajar y pues bueno, vaya, terminó el libro. Y 9 meses es un tiempo relativamente cortísimo, hablando en términos de, Sí, de claro. escribir. O sea, escribir. ¿Tú qué sabes de Sí, de no, es que 9 meses es nada. Nada, O sea, güey. es en chinga, es algo muy rápido. Y que le haya quedado esta maravilla. Sí, la verdad es que es algo muy,
muy rápido, o sea, en ese sentido. Pero bueno, hay que tomar en cuenta, digo, antes de pasar a las diferencias entre la película y la obra literaria, es que la novela no era o no fue pensada como una obra de terror. O sea, no, de hecho, bueno, tú que ya lo leíste, no es una obra de terror como tal, es más bien como un thriller, es como un Un suspenso thriller psicológico hasta cierto como punto, porque me psicológico. atrevería a decir que la mitad del libro te explica o te quiere dar a entender que es un pedo psicológico el de la morra. No, o sea, yo creo que no te menciona en ninguna parte, ya hasta casi al final, Ajá, una posesión demoníaca. exactamente. Y eso es algo que sí se ve en la película, pero no se ve tan detallado como en el libro. Claro. Vaya, Sí, no, y la es, película te da miedo desde los sí, primeros sí, 20 sí. minutos. Y Sí, el la libro no. película sí está como más llevada a cabo como en la parte del terror. Exacto. Y hay que tomar en cuenta que esto es bien importante, que el autor de la novela hizo el guión de la película. Entonces, estos, pues Ah, por sí, bueno. supuesto que al momento en el que el mismo autor hace el guión, pues casi que queda muy adecuado a la obra. O sea, se pierden muy pocos detalles, que ahorita vamos a verlos, ¿no? Entonces, el tipo de novela del que vamos a hablar es una novela, vaya, al final del día no es una novela de Thriller, terror, suspenso. sino más bien es una novela de suspenso, es un thriller psicológico, es un thriller hasta cierto punto teológico, Ah, sí. porque sí hay una gran parte de psicología de los personajes en la cual se cuestionan la fe que tienen en la religión que profesan, que en este caso son, pues, son católicos, y hay una gran parte de relación de las ciencias, en este caso la parte de la psiquiatría, en relación con, vaya, con la parte religiosa, ¿no? En este caso, ¿no? Como bien decías, la narrativa es una narrativa bastante fluida, es una narrativa Muy simple. muy simple, Sin pero esos capítulos cliffhangers que decíamos ajá, ahorita, o sea, no tiene nada. Termina un capítulo en un suspenso, en algo de miedo, y y sigue. el otro sigue así chingón. O sea, Ajá, es una neta, novela es un libro fluida. para leer en, ¿qué te gusta? Tranquilo, 5 días. 5 días. Sí, o sea, 5 días que así enfermito como nosotros, o sea, rápido. Pero igual te le echas un mes a gusto, sin presión, sin Si problema. O tienes sea, COVID, si no tienes trabajo, eh, si te avientas chingo de libros, ¿eh? Me han dicho por el sí, COVID. sí, dice. Dicen. Pero sí, en sí es una novela con una narrativa simple, sencilla. Incluso los temas que aborda de psiquiatría no son muy complejos, o sea, realmente son comprensibles a cierto punto. Y te ayuda pues más o menos a comprender ciertas cosas. Y eso es una parte pues buena porque pues lo lees de una forma fluida, te atrapa y no es muy rebuscado el lenguaje, o sea, vaya, es a gusto, es cómodo de leer, vaya, hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno. Eh, pues vámonos a la historia en sí, vámonos a la carnita, a la... Vamos a entrar ahora sí en detalle. Ahora sí, chingo de spoiler, chingo de Sí, sí. todo. Primero, o sea, digo, vaya, ya mencionaste que sí te gustó la obra y que también te gustó mucho la película, pero en sí, ¿qué diferencias encuentras, entre ambas obras, digo, porque el cine es una obra también. Sí, sí son varios. Yo creo que digo, necesitaríamos como 20 pinches videos para hablar de todas las diferencias, porque algunas a lo mejor son muy imperceptibles. Pero yo diría que dentro de las más, pues sí, más fáciles de apreciar de la película con el libro, yo creo que esa sería una, la que ya mencionábamos ahorita, que en ningún momento el libro te menciona que es una posición satánica. Empieza fuerte y empieza rápido en el sentido de cuando encuentran la Ouija en el sótano. Ajá. ¿Sabes? Yo creo que ese sería como el primer capítulo que te pueda llevar. Digo, si hubiera alguien que no ha visto la película, que no mames, que no la ha visto. Pero si no hubieras visto la película nunca en tu vida y lees el libro, ese capítulo, no sé, ha de ser yo creo que la primera cuarta parte del libro, cuando te dice que Regan encuentra la tabla Ouija en el sótano y que de hecho la ha estado utilizando. Allí es, güey, no, es que ve nada más que pinche chulada, o sea, yo sé que hay muchas portadas, pero nada, esa sí está bien mamadora, la neta. Sí. Y no sé por ahí si alguien del círculo tenía la de la imagen de cuando está el padre Merrin afuera, que se ve la ventana. Daniel, ¿no creo? Creo que Daniel la Sí, tenía. ¿verdad? Daniel. Saludos, güey. Entonces, sí, porque el güey iba a venir de pinche audiencia, pero dice que le dio flojera. A mí se me hace que mira más bien.
Entonces, bueno, ya entrando al detalle, ese sería yo creo que el primer capítulo en el que te pudieran dar un poquito la noción de que hay una entidad demoníaca Claro. por lo de la Ouija, pero insisto, te lo narra en 2 renglones. A partir de ahí, la mitad del libro o un poquito más allá, te está diciendo, incluso hay una parte donde los doctores dicen que Regan puede tener como un pedo psicológico y Ajá. también lo piensa el padre Merry, Ajá. que digo, No, el padre Carras. el padre Carras, perdón. Ajá. No me quiero ir muy lejos ahorita todavía, pero hay una parte donde le avienta agua normal, Ajá. pero le dice a la entidad demoníaca que es agua bendita y cuando se la avienta el güey se retuerce y todo Ajá. ese pedo. Entonces sí sigue esa línea. Ya avanzadita la obra, te sigue esa misma línea diciendo que puede ser que Regan tenga un pedo psicológico donde ella misma se esté creando la idea de que está poseída cuando en Claro. realidad pues está nomás enriatada, ¿no? Y entonces, sí esas serían de las diferencias más grandes en cuanto a la narrativa y el contexto como tal. Digo, porque ya de ahí se desprenden, a lo mejor ahorita no tengo muchas pequeñas, pero quiero escuchar a ver las tuyas. Es que sabes que yo creo, bueno, bien importante, yo siempre he dicho, es muy difícil llevar a la pantalla grande una obra de literaria. O sea, siempre ha sido muy complicado adaptar una obra porque una obra literaria siempre trae más detalles. No me quiero aventurar a decir que siempre es mejor porque no tampoco. Eso es mamador. Es diferente. Está mejor el libro, güey. No. Los mato a todos los que dicen. Es diferente, o sea, vaya, es muy difícil adaptar en una película de 1 hora y media, 2 horas o 3 si quieres. Es imposible. Sí, exactamente. Y es la labor del guionista poder hacer eso en 2 horas o 3 y que realmente digas, ay, güey, quedó chingona. Y en este caso, pues siendo el mismo autor del libro, el guionista, pues dices, güey, qué chingón. Porque la y verdad. paréntesis, digo, yo algo que quisiera decir muy diferente cuando dicen inspirada, o sea, una película inspirada en hechos reales o inspirada en tal libro, a cuando dicen basada. Claro. Sí, yo creo que sí sería el caso de basada en el libro, porque sí está bien lograda, pero hay muchos otros casos donde dicen inspirada y que le cambian un chingo de madres. Claro. Esa. Sí, no, y de hecho, yo siento, y alguna vez cuando hablamos de este libro, en el círculo, siento que sí es, empieza un poquito lento. Vaya, la primera parte que es buena, que considero que presentan a uno de los personajes principales, que es el padre Merrin, que está en el desierto, ¿no? Está en Irak, porque es arqueólogo además de ser sacerdote. No, y encuentra así como... Uno que es un simple administrador en esta... Y encuentra pues una escultura de Pazuzu que es el demonio, y él como que inmediatamente pues se da cuenta que algo ahí va a estar. Ya valió verga. Ajá, y esta es una cosa que vemos alrededor de la obra, esta cuestión de representación de la fe para cada uno de los personajes. O sea, cada personaje, no hay como... la verdad es que el personaje principal quizá podría ser el padre Carras, pero cada personaje tiene, vaya, su arco que le da cuestionamiento de su propia fe. O sea, cada personaje tiene una representación de su fe diferente. Y eso es bastante interesante. Yo siento que empieza un poquito lento porque construye los personajes, yo siento que bastante bien. Y siento que como muchos autores hablan acerca de lo que conocen, y en este caso pues William era el autor de la obra, pues siempre estuvo involucrado en el mundo de Hollywood, o sea, porque él siempre fue guionista. Entonces pues su personaje era una actriz, entonces la era una actriz, entonces pues te presentan toda esta parte de cómo funciona su mundo, cómo la niña viaja constantemente, cómo puede tener ciertos traumas, que pues al final sí puede tenerlos. Y como tú bien lo comentas, o sea, es más que una obra de terror, es una obra de suspenso porque trata más de cómo tratar o cómo acercarse a algún trastorno psicológico que a una parte de exorcismo, que a una parte de posesión. Entonces, paranormal. Empieza todo este proceso a decir, pues todos los psiquiatras, neurólogos primero y luego psiquiatras, a decir, pues tiene un trastorno, dicen aquí lo apunté, trastorno hipercinético del comportamiento o trastorno nervioso. Perdón. Y luego, ya cuando se están acercando como a más detalles, dicen, tiene una posesión somnambuliforme, como sonámbula,
que es una posesión demoníaca ficticia, o sea que realmente no está pasando. A mí lo que me llama mucho la atención de la novela en sí, de toda la novela alrededor del personaje de Regan, es que todos los que están alrededor de ella, que van a verla, en el libro por lo menos, bueno, también en la película, pero en el libro se nota más, que van psiquiatras a revisarla y claramente se ve Es otro pedo, que eso no es psiquiátrico, o sea, Sí, es un bueno. pedo así que dices, güey, yo la veo y digo, no, esta güey es, o sea, No te quedas, güey. El pinche temple con el que llegas y ves a la morra ahí tirada, toda sí, deforme de la jeta, güey. No, qué mames. pedo, porque aparte Te lo hace, cagas viéndola en la pantalla, güey. Imagina verla en la vida real. ajá, eso voy, Qué o sea, huevos de los que participan todos los ahí. personajes, o sea, en sí dentro de la novela lo hacen ver como algo tan simple, o sea, Como si lo hubieran visto con sus sobrinas, güey. ajá, o sea, como si sí sí, fuera algún le trastorno pasó a psicológico. la prima de una amiga, güey. Pero todos los médicos que van a revisar así de como si fuera lo más natural ver a la Vomitándole. morra. Ajá, exacto. Hablando latín perfecto, Ya güey. sé, güey. Y todos, ¿qué pasa aquí? Ah, sí, debe tener un trastorno. Y la pinche morra hablando latín y es vomitando. Y Sí, imagínate si eso pasara en México. güey. no, Como somos de pinches, pues persinados y fanatistas de todo eso. ¿Ves una morra así? sí, Le andas claro. llevando de todos los santitos, güey. Claro, claro. Eso, pero sí, eso me llamó mucho Eso la sí, atención. sí, es cierto, Tanto güey. en el libro como en la Como en la película. película. Más en el libro, porque en el libro hay más personajes. Sí representan mucho esta parte de que van a revisarla y hasta el momento de llegar al exorcismo, pero todo ese preámbulo es como de ella tiene algo psicológico, tiene algo psiquiátrico, tiene un trastorno ayuda. nervioso y la van a revisar y claramente se ve que no es un trastorno, o sea, güey, neta, baja las escaleras porque en el libro también lo Sí, güey. menciona, baja las escaleras así como en la Como película. pinche Spider-Man Este, invertido, güey. Y, sí, tiene un trastorno. Güey, no, neta. Cenó mal, güey, cenó pesado. güey. Ajá, güey, casi. Sí, no, esa es una parte de verdad. Y hay varias escenas, digo, ya hablando de esa, de la araña, el libro menciona que está con otra persona, no me acuerdo, la mamá está con otra morra, no recuerdo quién era, pero que cuando baja las escaleras... no Con sé, la tutora. con la tutora, Ajá. ¿verdad? Baja las escaleras y creo, no estoy seguro, no se dan cuenta o no la perciben como tal hasta que Regan así Voltea invertida. la cabeza y le chupa el le tobillo. empieza a lamer el tomillo a la tutora, creo. Ajá, con una lengua de Sí, serpiente. Dice ahí. y que incluso decía el libro que la tutora volteaba, pues obviamente sientes el lengüetazo, ¿no? Capaz que sintió chingón. Estaba bien emocionado. Pero pues ella buscaba y menciona el libro que o sea, conforme ella se movía, Regan Ajá. sí, o sea, como para que no la viera. Ajá. Y esa parte, si la hubieran logrado bien actuada en la película, también hubiera estado muy chingona. Porque esas son de las cosas que cuando las leí en el libro, me las imaginé y dije, puta, otros 6 meses sin ir al baño en la madrugada. ¿no? Sí, no, chingón. Sí, te digo, son cosas que dices, güey, qué pedo. Y eso es una de las cosas que más me llama la atención. O sea, que en la película no se nota tanto porque es una de las cosas que no me gustó. No voy a decir que la película no me gustó muchísimo, pero no abordan tanto por cuestión de tiempo, obviamente, de filmación de la película, pues insistimos, o sea, no es una cuestión de que sea mejor o peor, simplemente es una adaptación de la obra. Y que en el libro sí, hasta llegar al punto en el cual bueno, Regan, Linda Blair, que está poseída, hay todo un proceso psicológico de estudios, de revisiones con doctores, neurólogos, psiquiatras, por parte de la mamá, de todo. O sea, hay toda una historia detrás antes de llegar a ese punto. Y en la película solo se ve muy poco lo de la parte de los estudios que la llevan a revisar. Sí, se resume yo creo que como media hora. Sí, o sea, como 20 menos, minutos. porque la llevan como 2, 3 veces que porque su comportamiento es errático, una cosa así, y ya. Y en el libro no, en el libro, pues muy buena parte del libro se la pasan haciéndole estudios, o sea, de Sí, que yo creo que ya es la parte final en la que Ajá. no te confirman que es una posesión demoníaca, pero ya la tratan como tal. Incluso, el padre Carras, psiquiatra, porque es un sacerdote y es psiquiatra el cabrón, no mames. Bien Carras nomás. Y O sea, boxeador, papá. Ajá. O sea, te encargo, güey. Ya sé, güey. Y de todo el libro se la pasan diciendo, oh, usted parece boxeador, ¿verdad? Porque pinche güey está bien mamado. El que tiene pedos para invitarlo Ya al sé, cine, güey. Fíjate Oiga, ¿ya que- fue al cine? Ya sé. Tengo pasos para el cine. No, mames, ese güey es mi personaje. Yo creo que es mi segundo personaje favorito. Incluso el mismo padre Carras le dice, oiga, yo creo que tiene un trastorno psiquiátrico.
güey, o sea, y porque ¿Estás bien? incluso todavía dice, yo creo que puedo curarla si simulo un exorcismo. Y ya ella piensa que sí la estoy exorcizando y así se Sí. cura. Porque en el libro, no, la película no lo muestran, pero en el libro sí dice, voy a hacer la forma, como si fuera un exorcismo, pero esa forma va a ser para que psicológicamente, sugestione y piense que sí la estoy exorcizando y ya. Entonces voy a hacer todo el pedo del exorcismo. Entonces, o sea, siguen pensando todavía hasta ese punto que Que es es un un pedo trastorno. O psicológico, sea, ajá, que es algo exactamente. mental. Y eso me llamó mucho la atención. O sea, no es en el libro, vaya, al final del día, una obra de terror. O sea, es una obra, es un thriller de suspenso que habla de esta parte de entre la ciencia y la religión que puede llegar a representar en este caso, porque incluso en el libro también lo menciona, en los dos, eso sí, eso lo dicen los dos, que le dice, oiga, la mamá de la niña, le dice a Carras, oiga, cuando lo ve la primera vez, este, pues, ¿qué opinaría de un exorcismo? Y el güey le dice, hay que remontarnos al siglo XVI, porque pues eso ahorita no se da. Ya existen trastornos psiquiátricos Sí, que como ya explican, hay más estudio o más ajá, trasfondo detrás que de. explican ese tipo de comportamientos. Y ya no, ya lo llevé y ya es cuando pasa todo, ¿no? Y ya se empieza él a dar cuenta, ya cuando él va a pedir permiso a la iglesia, que en el libro y en la película se lo dan como si nada, Sí, así, güey. sí, le dan permiso y se lo dieron. Capítulo que sigue. Ah, cabrón, así ya de huevos, o sea, ni siquiera. Sí, no recuerdo si, o le estoy confundiendo con la del Conjuro, pero ¿le llevan videos o no? No, Ah, no, ¿verdad? no, nomás va y pide permiso al decano de los jesuitas y le dice, Sí, verga, güey. ¿puedo hacer? Sí, sí puede, ya. Voy a hacer O una sea, maqueta de un exorcismo. Güey. así, Necesito plastilina y un papel cascarón y sí, así súper fácil. Bueno, así lo hacen ver. Y entonces le dicen, oiga, ¿usted quiere hacer exorcismo? Y el güey dice, sí. Ah, ok, pero como te hacen, pues el personaje es una persona que se cuestiona su fe, desde el principio te lo muestran, pues le dicen, no, tú no puedes hacer exorcismo, tiene que ser y ya, pues alguien con experiencia, y ya pues cuando al personaje que sale en el capítulo primero, que en el inicio de la película es el padre Merrin, él puede hacerlo, hoy está viejito. Ah, esa no parte está mames. bien verga. Ay, ay, Sí, es se me una de puso las chinito partes hasta el. más, la verdad, No mames. que es cuando la emblemática llega el padre Merrin, el chingón, y es la parte donde llega y se ve el Pues, póster de la película, que ¿no? todos sabemos ahí con el humito, el Ajá. vaporcito saliendo Sí, de la sí, sí. ventana. No, no mames. Y cuando llega es cuando ya, pues la verdad es que empieza lo más emocionante de la película porque es cuando comienzan a presentar, a hacer el exorcismo. Y esta parte es bien interesante, que es lo que yo te decía antes de que empezábamos a grabar, que es esta fe ciega que tiene el sacerdote Merrin, que es el chingón, Un chingo. en su Dios, en su creencia. Y el padre Carlos le dice, oiga, no quisiera, porque llega y le dice, pues podemos ya, vamos a empezar. Y el otro, ¿por qué? ¿No quiere que veamos primero los antecedentes del caso de todo? No, no, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Sí, ya, Y el ya, otro, ya. ¿eh? Pues, porque así se hace. ¿Cómo por qué no? O sea, ya vimos que es un demonio, ¿no? O sea, y el otro de, sí, sí, es un demonio. O sea, Sí, ¿qué es más malo. quieres saber, no? Y el otro sí se quedó así de, cabrón. Y en el libro sí te lo menciona, es que dice, ay, güey, pues nunca había visto una fe tan fuerte en algo. O sea, yo, pues como él era psiquiatra, dice, pues no, yo no, pues, hasta la fecha pensaba que era algo, un trastorno. Ya, ya. Y es cuando dice, no, pues sí. Y hasta le dice, vaya a la oficina, bueno, a la, no sé, de los jesuitas y De los tráigame jesuitas, sí. tal cosa Ah, y sí. órale, vamos a empezar porque ya. Porque O sea, no pagan tiempos extra los sí, sí, demonios. sí, así. Y eso se me hizo bien chingón. Dije, güey, no mames. Y es lo que te digo, cada personaje dentro de la obra, de la película, más en la obra se nota, pero tiene su fe, tiene ¿Su por qué? su porqué de la representación de su fe. Y eso es lo que se me hizo bien interesante. Cada uno, no, no nada más los sacerdotes, sino cada uno. Y eso se me hizo, dije, güey, esto está cabrón. Otra cosa que se me hace interesante que no lo mencionan en la película, ya hablando de los personajes, Carl, que es el mayordomo o el ayudante de la casa, De la casa. este, en la película sí te lo ponen como una persona, bueno, bien viejito,
y en la obra te ponen un güey así mamado, así súper fuerte, y que hasta en la obra era el sospechoso de la muerte del director de cine. Sí, de hecho sí hay varios capítulos que lo siguen muy de cerca, que Ajá. tenía pedos en su casa, ¿no? Y que de hecho tenía oculta a su hija porque era una Sí, no, drogadicta y eso no sale en la eso película. no sale, güey, ¿no? Ajá. Son de las cosas que a lo mejor ya es muy difícil que las puedan extender tanto en una película, pero necesitamos recargar. Ustedes perdonen. Sí, o sea, insisto, o sea, es una adaptación, pero es una muy buena adaptación. O sea, es una representación, vaya, artística, de una Sí, sí, obra sí. literaria, pero muy bien hecha, o sea, muy bien lograda, muy bien adaptada. Hay cosas que no pasan y hay cosas, eso sí siempre lo voy a decir, hay cosas que van a disfrutarse un poquito más dentro de la obra literaria, pero eso no le quita mérito, vaya, a la adaptación, ¿no? Otra cosa importante es que tampoco lo mencionan en la película, y eso pues creo que es importante, es que en la obra pasan que la mamá de Regan tuvo un niño antes y ese niño se le murió por una negligencia médica. Entonces es por eso que Regan siempre está en la casa, no en un sanatorio mental ni en un hospital, siempre está en casa, porque Por ese quizá miedo ese miedo que de le vayan a hacer repetir. algo a su hija, ¿no? Y que muera como su primer hijo falleció, que era un bebé. Entonces, esa parte es importante porque quizá nosotros pudiéramos ver desde nuestra perspectiva dentro de la obra de cualquiera de las dos, decir, ¿y por qué la niña siempre está en casa? ¿Por qué no está en un sanatorio? ¿Por qué no está en un hospital o en un lugar con profesionales si al inicio está representando con un trastorno mental, ¿no? Y viene de la mano con lo que mencionamos de la construcción muy chida que tienen los personajes. Ajá, O sea, si tú ves la película, quizás no vas a entender esa parte. ajá, Pero si lees el libro, sin afán de sonar mamador, no, no, no. Pero si lees el libro, te das cuenta, ajá. o sea, el por qué justamente la mamá no lo manda o no la lleva a un internado o algo psiquiátrico, precisamente por eso. Todos los personajes tienen ese trasfondo bien. Bien definido, bien reestructurado, ajá, Exactamente. Y le toma, yo creo que un capítulo por personaje narrarte ajá, todo. Digo, el padre de Merrin, pues desde que está en Afganistán, ya no ajá, sé quién está, sabes, o en ese capítulo te das cuenta de todo lo que ha vivido y de los encuentros que ha tenido con Pazuzu. ajá. De ahí el que cuando llega a la casa, Regan o el demonio, ya saben qué es cuando le empieza a gritar. Merry, "Merrin", ay, eso está así. esta parte es la más mamadora. Pues el padre Carras, Demian, con la pérdida de su mamá, Ajá, y por eso también como su falta de fe, la mamá, como ya lo mencionaste, pues todo su éxito y decadencia, porque creo que sí inicia con cierta, pues ese tono como que va decayendo su carrera, ¿no? O sea, ya no tiene los papeles tan chingones, y precisamente, o sea, todo eso lo que va envolviendo a cada uno de los personajes te hace entender de una manera muy chida, muy fácil de digerir el porqué de cada personaje para que disfrutes de claro. verdad muy bien el libro. Sí, de hecho, es lo que te decía, sí inicia para mí un poco lenta, pero tiene su porqué, o sea, Tiene tiene las razones, para que al final, porque al final ya lo disfrutas, bueno, al menos yo así lo sentí, ya cuando empieza todo, híjole, la verdad es que, mira, hasta se me pone la piel chinita. Sí, Es una exquisitez. ya vienes cargando toda esa pinche Sí, historia perrona para terminar con ese. ah, Es como cuando estás y luego sí, o sea, es toda, eh, llegas a la parte final, que son las últimas, que 50 sí, páginas, ese clímax que, perrón, híjole, ya, como ya conoces toda la estructura de los orgasmo personajes, literario, así, sí, 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 neta. y ya dices, ay, güey, qué rico, o sea, es algo Sí. muy difícil de explicar, pero porque ya hubo una construcción de personajes muy bien hecha, en la cual, pues, ya hubo una representación, como te decía, de la fe de cada uno de ellos, alrededor de ellos, qué es lo que hay, qué es lo que existe, qué es en lo que creen, porque no creen, digo, la mamá es atea, la hija es atea, nunca tuvieron una educación religiosa, entonces ellos pues no creen hasta que como que ellos tienen esa necesidad de creer, o sea, como decir, bueno, pues creo porque ya lo estoy viendo, ¿no? Veo que está Y la manera pasando. en la que jugaban con la religión en aquella época, digo que no era tan de cristal como ahora, Ajá, que ahorita ya habría un chingo de güeyes bien pinches ofendidos, pero cómo jugaban con la religión, digo, sin afán también de inclinarnos por una u otra religión, pero o sea, desde las escenas donde agarra el crucifijo y
se le Sí, sí, introduce sí. repetidamente pues, las maldiciones a Dios como tal, Ajá. que en aquel entonces no era tan... No, y hay que tomar en cuenta que bueno, tanto la película como el libro, pero la película más, digo, del cine siempre ha sido más representativo, la verdad. Fue un parteaguas, o sea, para más Sí. obras del mismo estilo, ¿no? Pero fue un parteaguas porque pues también hay que tomar en cuenta que son los 70s, o sea, también no es como que era muy fácil, ¿no? Entonces cuando salió fue un impacto muy grande para el cine y fue un impacto muy grande también a nivel artístico, No ¿no? sé, Fue si como... eran persinados, pero no había tanto... Sí, o sea, en el sentido, sí, ya sé a qué te Sí, refieres, o sea, no era tan de cristal, perdón. o sea, sí se asustaban. Yo me imagino un chorro de gente que se espantaba o se ofendía, pero no hacía tanto ruido. ¿Sabes? Tal vez ni siquiera porque había a lo mejor redes sociales, porque ahorita sale una película que algo no te parezca Y y en luego, chingo se hace viral y ya valió verga, ¿no? Y sí, ya opinas, cualquier opina, pues, estamos opinando. sí, nada. Pero sí, o sea, la verdad es que sí considero que, digo, tanto el libro como la película son muy buenas. Neta de culto y el que no la haya visto, híjole, no sé qué hace en esta tierra, en este mundo. Y sí hay una, parte que sí quiero textualizar, o sea, leer de forma textual del libro que sí me pareció interesante. Mamador, mi amigo, que trae su Es separado. que, híjole, no, me parece bastante interesante en relación a esto. Entonces, Hay que tomar lámeme en los cuenta, ojos. no, es que hay que tomar en cuenta que la religión es una representación, este, de una realidad intersubjetiva del ser humano, de amplio espectro. O sea, la religión, el capitalismo es una religión, el humanismo es una religión, el catolicismo es una religión. O sea, es una representación intersubjetiva, como intersubjetiva se refiere a que no es ni objetiva ni subjetiva. Es como el dinero, por ejemplo. El dinero es una representación intersubjetiva porque nos da cierto valor y nos da cierta representación ahorita, vaya, en términos, modernos, pero antes no existía el dinero. O sea, si no existiera el dinero o estas representaciones intersubjetivas como la religión o el capitalismo, ni siquiera seríamos la especie dominante del planeta, güey. O sea, Ay, perro. Ese entonces, pinches van a culturizar de todo. Desde temas irrelevantes para que algún día sean de utilidad hasta pinche capitalismo y no sé qué tantas madres dijo aquí mi camarada. mira, es que esta parte que dice, es un diálogo, y dice, entonces, ¿cuál es el propósito de la posesión? Preguntó Carras con el ceño fruncido. ¿Qué sentido tiene? Porque no puede afectar la voluntad de la víctima. O sea, no hay pecado para quien es poseído, porque no hay una voluntad de ser poseído. Y dice, ¿quién lo sabe? Respondió Merrin. ¿Quién puede tener la esperanza de saber? Pero yo creo que el objetivo del demonio no es el poseso, sino nosotros, los observadores. Cada persona de esta casa, y creo que lo que quiere es que nos desesperemos, que rechacemos nuestra propia humanidad, Demian, que nos veamos a la larga como bestias, como esencialmente viles e inmundos, sin nobleza, horribles, indignos, y tal vez ahí esté el centro de todo, en la indignidad, porque yo pienso que creer en Dios no tiene nada que ver con la razón, sino que en última instancia es una cuestión de amor, de aceptar la posibilidad de que Dios puede amarnos. Merrin hizo una pausa y prosiguió más lentamente. Él sabe, el demonio sabe dónde atacar. Hace mucho tiempo me sentía desesperado por no poder amar a mi prójimo, perdón, la pedez. ¿Cómo podría amarlos? Pensaba, y eso me atormentaba. Demian me llevó a desconfiar de mí mismo y partiendo de aquí, desconfiar de mi Dios, se hizo añicos mi fe. Y me di cuenta que Dios nunca me pediría aquello que me es psicológicamente imposible. El amor que Él me pedía estaba en mi voluntad y no quería decir que debía sentirlo como una emoción. O sea, esa parte se me hizo bastante interesante porque hablan que precisamente la necesidad de poseer a alguien, o sea, el demonio, No no es es contra el poseído. sino contra quienes están alrededor. Son los que, sí, güey, porque, por ejemplo, la poseída Regan, cuando se le sale el demonio también, Ajá. cuando se le sale, ella no recuerda nada. ¿No? Pero el pinche trauma que vivieron todos, Ajá. hasta los que leímos y vimos la película, Ajá, quedamos exacto. bien traumados, güey. O sea, Ajá. Y dices, güey, o sea, me hace sí, sentido el diálogo porque qué fuerte, güey, la neta. dices, o sea,
¿cuál es el objetivo? Pues si la persona en términos católicos, o sea, de mitología de catolicismo, o sea, pues la persona no está en voluntad de aceptar un demonio, o sea, Claro. simplemente, O no es como que lo busque tampoco, ajá, que lo exactamente, rete, o sea, güey, no hay un ¿sabes? pecado si lo Ujú. quieres ver así, sino las personas que están ahí de qué pedo son las personas que se están cuestionando su fe, porque así lo menciona el Sí, a libro, porque huevo. están viendo si es un trastorno, si no es un trastorno, si sí, o sea, son los afectados, vaya, al final del día. Este, Sí, sí, sin sonar mamador, pero fíjate que digo, de muchas de ese tipo de películas que vi, de exorcismos, sí, la neta, yo sí me preguntaba, o sea, ¿cuál es el, no la consecuencia, porque luego en las películas sí te dicen que el que está poseído sufre y la chingada y todo, pero chéquenlo, en casi todos o se les olvida, al que estaba poseído ya no se acuerda de lo que vivió o termina muerto, pero todos los que están, por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, eso ¿sabes? también fue Todos trauma. los que están involucrados, hasta la abogada y todo el padre y todo Ajá. ese pedo, son los que llevan, son los protagonistas como tal de la historia. La otra morra, digo, se muere y ya no sabemos de ella, pero todos los personajes Ajá. secundarios, por llamarlos, son los que te hacen la obra como tal, te cuentan la historia. Ujú. Entonces, sí, sí está chingón digo, no lo tenía tan presente porque tú eres teto y te aprendes todos los No diálogos, mames, no, pues lo leí. pero, no, yo también, güey, pero no me acuerdo tan exacto así como de... Pero sí, sí, sí tiene mucho sentido ese diálogo, ese fragmento, muy Sí, chingón, la neta. sí, la verdad es que sí. Y La digo, cosita. ya para, Sí, güey, la ya neta. para finalizar, Finalizar. y lo dijo William, el autor, William Peter Blatty, el final de la obra donde el padre de Carra se sacrifica, donde le dice al demonio, poséeme a mí, o sea, para salvarla a ella, y se lanza por la ventana, y ahí es donde muere, que es una parte muy triste, porque es una lucha de voluntades entre el bien y el mal, o sea, la verdad es que es una lucha pura entre el bien y el mal, este, porque hubo en su momento cuando salió la película y la obra, donde había gente que se preguntaba, pues, ¿por qué? Fue un acto de cobardía, fue un acto de qué pasó, ¿no? Pero el mismo William Peter Blatty, el autor de la obra, dijo, no, fue un acto de valentía el sacrificarse él o sacrificar su vida para salvarla a ella. Le dijo al Ya no demonio que lo posea, tuviera ajá, voluntad sobre su cuerpo, exacto. Y como entonces tal. cuando el demonio lo posee a él, eso sí se ve en la obra y en la película, él se lanza por la ventana y pues se muere, ¿no? Y el demonio ya no posea, obviamente ya Sí, se va. ya no tiene otro Cuerpo. móvil. Ajá, exactamente. Y ahí termina, ¿no? El epílogo es muy bueno, digo, también es, pues ya habla de cómo, pues todo, qué sucede después, ¿no? Ajá. Qué sucede después de esta parte y ya, pues bueno, vaya, la niña, como dices, no se acuerda de nada, ya mejor ellos se van a la chingada de esa casa, etcétera, ¿no? Y pasa al final, digo, a lo mejor nos faltó profundizar en el personaje del detective, que es El el, que los invita al cine cada rato, el cinéfilo sí, raro. que ya le dice al padre Dyer, que era el amigo de Carras, que le dice, oye, oye, ¿usted le gusta el cine o qué? Ya como, No, pues, ¿qué onda? Este, algo aquí bien importante que me gustaría detallar, y esto yo lo menciono en todos los libros o películas basadas en libros, es la construcción de los personajes. O sea, en esta obra en particular se puede ver una personalidad para cada personaje muy definida. Y el detective es una es de uno de ellas. ellos, güey, sí. Híjole, se nota tanto, Sí, bueno, sí tienes razón, al no, menos no andamos tanto en él, pero sí. en la película no se nota mucho, pero en la obra sí. Lo pintan hasta pendejete en la película. Así No, como pero en la obra es una X. persona súper intensa y fastidiosa. O sea, que dices, ya cállate, güey, ya. O sea, es un güey que habla tanto en la obra que sí, perdón, quítese. Ah, no, sí, es que, oiga, se cayó su hija por la ventana. O sea, tan intenso. Y eso, Castroso. ajá, pero eso está bien, porque eso te hace ver que el personaje tiene una personalidad distinta a los demás. O sea, no tiene, vaya, o sea, el escritor se tomó el tiempo de darle una personalidad a ese personaje. No parece que todos fueran los mismos, pues. Y otra cosa que también tiene mucho la película, y eso tiene que ver mucho con el autor, porque él tiene una educación, o tuvo, no, ya falleció en el 2017, una educación de guionista, es que tiene muchas pláticas de elevador, se le llaman así en narrativa. Las pláticas de elevador son pláticas que no conducen a nada dentro de cuestión literaria,
pero son cuestiones que se representan mucho en los guiones. Es decir, los guiones dentro de la literatura tienen que llevarte hacia algún lugar. Las pláticas de elevador se les dicen los guiones porque cuando subes un elevador, hola, buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Ok, ya. Esa parte, meterla en una obra literaria es irrelevante. En un cine sí se ve y pues, representa algo, ¿no? Tiene muchas pláticas de elevador porque sí llega mucho de, hola, ¿quiero un café? Sí, quiero un café. No quiero un café. Ok, hola, ¿qué quiere? Hola, hola, ¿cómo está? O sea, muchas sí. pláticas Del así. detective Simón. Ajá. Que dentro de la obra, digo, yo las veo así, digo, pues yo sé que tiene una educación de cine, el guionista, el autor. Digo, bueno, pues va. Pero muchas veces como que pudieran llegar a ser un tanto así como irrelevantes hasta cierto punto. Pero bueno, vaya, son parte, digo, de la característica de la obra, ¿no? Claro, que le dan ese pequeño plus, ¿no? De no tener capítulos de relleno, Ajá, exacto. más bien argumentos, líneas, que Ajá, te hacen como bajar un poquito la revolución del libro pues para que no se te haga tan está tediosito, ¿no? Ajá. Exacto. Y una cosa más, nada más es, siempre que leo este tipo de libros, no este tipo, sino hay muchos libros u obras literarias o cine, no sé qué hacen con la comida o con la bebida. Con este libro en particular, se me antojaba tomar café a cada rato. O sea, era Sí, una sí, de por cosa. sí leyendo Sí, sí, pero una cosa grosera, Sí, güey. porque en cada capítulo de quiero un café, oiga, le ofrezco un café y te narra, estaba agitando su café y estaba tomando un café. O sea, en todo Y el... le sabía agrio, no sé, tenía un sabor más amargo de lo que yo estaba, sé, sí, en güey. todos los capítulos Se era, te pinche tomaban café, antoja, güey, sí. bajan del exorcismo los sacerdotes y, oigan, les ofrezco Sí, un güey. café. La morra así como de, Ya sé, güey. En ya toda la sabes, obra. sí, güey. Entonces, eso es algo que siempre me pasa con las obras, que se me antoja, que están tomando café y se me antoja tanto. El autor tiene ese poder sobre mí, sobre de decir qué rico están tomando café, quiero un café. Pero bueno, algo más que hablar del Exorcista, algo que quieras agregar, algo que... Pues no, yo creo, digo, insisto, si diríamos todas las curiosidades y diferencias, no mames, nos aventaríamos como pinche 5 Sí. videos de 20 horas. Creo que lo vuelvo a decir, para las personas que quisieran o tuvieran esa inquietud de iniciarse con algún libro, ya lo decíamos incluso en el círculo de lectura de cuando tuvimos es un libro que yo les recomendaría porque está bien fluido, está relativamente corto, mediano, sí, no está tan pesado y no te mantiene distraído, o sea, se va dando la historia de una manera continua, muy chida. Entonces, pues sí se los recomiendo. Y si son fanáticos de la película o del terror en general, sí es un libro que tienen que ver. Obviamente es una película que también, Sí. chin el que no la haya visto. Pues no, nada más. No sé. Pues bueno, gracias por acompañarnos y bueno, recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.